Es una locura. Pero bueno, mundo Una nuevo, locura. normalidad nueva. Totalmente. Bueno, Bueno, ahora que se vayan sumando, ahora en un minutito arrancamos. dale, genial. ¿Cuántos corazones? Creo que la última vez no tuvimos tantos corazones. Creo No, que... no, es que ahí Ahí la veo a vas. Mariana, ahí está, ahí sí de Mariana. Ahí está Sol, Guille. Guille. Sí, toda gente linda. Qué genio. Bueno, ¿y cómo se te ocurrió este espacio de generarlo, de abrir el mundo Área 3? El mundo virtual área 3. Y empezamos casi desde la primera semana. Ahora les voy a contar un poquito, me estás haciendo spoilear, pero Ah, contar un poquito, nada, era replicar y emular un poco lo que pasa en área 3 de manera presencial, empezar a llevar los espacios virtuales y digitales para que, digo, no solamente sea para miembros y gente que participa dentro del espacio, sino que se pueda ampliar y puedan participar otros que están afuera o incluso en otros países que nos han estado acompañando desde otros lugares. Ahí totalmente. está Martín saludando. Martín! Dimos el mensaje, dale el ok. Genial. Bueno, a ver, ya estamos como para arrancar, digo, vamos a ser puntuales con los que se sumaron puntuales. Dale, Bueno, genial. para los que están escuchando y no me conocen, mi nombre es Pablo Cardoso, yo estoy encargado de alianzas y partners, comunidad y el espacio dentro de lo que es Área 3. Área 3 es un espacio de coworking, un espacio de trabajo colaborativo que está ubicado en Palermo. Hace 11 años que el espacio trabaja acompañando emprendedores, tratando de conectarlos entre sí. Todo lo que hacíamos de manera presencial, tanto eventos como vinculaciones y demás, hoy lo tuvimos que transformar en un espacio virtual y es un poco hoy lo que estamos ofreciendo. A lo largo de la semana y durante el día tenemos diferentes lugares y espacios justamente para que la gente charle, se capacite, tenga un espacio de contención. Tenemos desde actividad física hasta psicólogos dentro del espacio, todo virtual, todo digital para seguir acompañándolos. Gracias, Mel, por sumarte. Hace unos cuantos años que a Mel y a Chicas en Tecnología las acompañamos y nos acompañan mutuamente desde Área 3. Es una de las comunidades que nosotros tenemos dentro de nuestro espacio. Estamos orgullosos de que estén dentro del espacio. Ahora nos vas a contar un poquito de qué se trata para los que no conocen. Y bueno, de vuelta, gracias por tu tiempo y espacio. Contame, ¿quién sos? Ok, Primero, a título personal. ¿Y qué haces? ok. Bueno, primero soy cofundadora de Chicas en Tecnología y está Mariana Varela, somos 4 cofundadoras y hace unos años ya estoy en un rol de dirección ejecutiva. Y Chicas en Tecnología es una organización sin fines de lucro que busca reducir la brecha de género en el ambiente emprendedor tecnológico, haciendo foco en las jóvenes y adolescentes que hoy no están pensando estos espacios como los espacios en donde pueden desarrollarse, crear tecnología y crear hoy la tecnología que además estamos usando todos los días. Con esto del COVID, uno se olvida de pensar qué es lo que estamos, quién es esa persona que está creando eso que usamos todos los días. Y bueno, y la alianza con todo lo que es Área 3, sobre todo comunidad, que la venís llevando vos hace tanto tiempo, inició casi en el 2017, o sea, súper cuando empezó a inaugurarse el Área 3 que conocemos en El Salvador, y para la organización nuestra fue como se dice en el mundo emprendedor tecnológico, un vuelco, un giro, fue algo particular porque nos permitió encontrarnos, vernos la cara, porque nuestro trabajo en el inicio era mucho desde la virtualidad, y encontrar y aprender qué estaba pasando en un ecosistema tan vital como el de ustedes, y que ya es nuestro, y ya es de parte de toda la organización. Ya son parte. Y te me adelantaste contando cosas de la organización, te pregunté a título personal, tu genio. Meli, antes que todo, hace unos días nada más, te nominaron y ganaste como Emprendedora Social del Año. Así Sí, que, bueno, me estoy poniendo roja. era sabido que esto iba a pasar, pero nada, felicitaciones, eso cuenta que del gran labor que venís llevando adelante y que vienen llevando adelante desde Chicas en Tecnología, así que si querés contarme un poquito de qué se trata ese premio y cómo llegaron a Sí. seleccionarte.
Bueno, gracias. La verdad es que fue algo que por lo menos me llamó mucho la atención porque es un premio que te tienen que postular, no es algo que uno pueda postularse. Si bien está abierto al público, las instancias finales son de personas que por cómo vienen siguiendo y qué es lo que venís haciendo, de alguna manera te recomiendan en ese ecosistema. Y lo que es interesante es que te pone un poco en la visión de un montón de gente y sobre todo del ecosistema. Y empezar a ver a las personas que emprenden en otros niveles, no solamente en el emprendimiento tecnológico per se, sino también en emprendimientos que son con impacto social. Dentro del premio también hubieron otros emprendedores y emprendedoras que hacen un trabajo que la verdad es impresionante, pero que por ahí tienen esta mirada de la contención que hoy es tan necesaria. Y bueno, Chicas en Tecnología es una organización que siempre, y sobre todo hoy, está siempre pensando en el presente y en el futuro. Y eso es un desafío, porque no todas las personas del ecosistema hoy, con las contingencias, con todo el día a día, con podemos sobrevivir, no podemos sobrevivir, estamos pensando un poquito más allá. Y así que para mí el reconocimiento es importante porque nos está diciendo, también nos interesa mirar y poner luz en eso que por ahí a veces no vemos todos los días, que es la tecnología con impacto social. Así que no es un premio mío, es un premio de toda la organización que hace un laburo gigante y de todas las Totalmente. personas como vos y como todo el ecosistema que apuestan a la organización, porque lo que pasa en Área 3 es que cuando necesitas algo, cuando estás por ahí con una idea, y no hablo solamente de la necesidad, sino cuando querés potenciar, siempre hay alguien al lado a quien le podés preguntar un tema que por lo menos crecimos mucho de la organización cuando empezamos a codearnos con personas como estaban en Área 3, con diferentes miradas y diferentes backgrounds, que no te van a decir lo que querés escuchar, te van a decir lo que necesitas escuchar, y es una pregunta muchas veces. Así que Sí. bueno, eso. Lo incómodo hasta a veces lo opuesto que te termina nutriendo de alguna manera. Y en ese sentido, México, ¿cómo han llevado ustedes en estos años que vienen de construcción del equipo esta interdisciplinariedad que tienen o este complemento entre gente o actores dentro del equipo? ¿Cómo digo, vos desde la idea o desde que empezaste, Ujú, mucho de lo que venimos preguntando también dentro de estos espacios es, ujú. ¿cómo sabes cuándo tenés que delegar y a quién tener que delegar? ¿Y cómo vas aprendiendo en ese camino? Qué pregunta. ¿Te ganas 1 millón o algo por el estilo? Un Tenés cafecito, 30 segundos. un Espera que cafecito pongo, y algo. Yo creo pongo el que nació con un ADN interdisciplinario, porque las 4 cofundadoras veníamos de diferentes ámbitos, y eso, Marian, que viene de todo el ámbito del diseño, de UX, Sofi, que viene del ámbito emprendedor, y más de todo lo que tiene que ver con capitales de riesgo, y Caro del ambiente más de la programación, y en mi caso de educación y tecnología, fuimos complementándonos. Ya el ADN de la organización era mirar un foco con un problema, pero de diferentes lugares. Entonces, el crecimiento del equipo fue cómo podemos llevar esto a otro nivel profesional, porque imagínate, nos pasa mucho cuando volvemos a hablar entre las reuniones que tenemos todos los meses, en donde decimos, wow, esto lo habíamos soñado, pero ahora es mejor porque hay otra gente ayudándonos o haciéndolo mejor y poniéndole su cuota de profesionalismo, de experiencia y de expertise. Yo creo que algo de lo que fuimos aprendiendo es eso, a atraer a los mejores talentos. Tenemos un equipo re talentoso como Poppy, ahora Belu. Es un equipo que va creciendo un montón y del delegar, creo que un desafío grande que tenemos es pensar en un liderazgo, que lo podamos trabajar también como equipo, porque, viste, es como, imagínate que estamos siempre trabajando para que aparezca esa chica líder en tecnología que pasó por nuestra organización, que sea esa mujer que cuando vos decís a Steve Jobs, compita esta mujer, a esa par, mentalmente. Pero no podemos ser una organización que no trabajemos con ese sistema o ese sistema de valores y de creencias sobre un liderazgo. Entonces, de alguna manera lo que hacemos todos los días es también pensar que no es solamente te delego esta tarea, sino cómo nos apropiamos toda la organización, los equipos profesionales y los liderazgos que también hay en este equipo hoy.
sino simplemente de las organizaciones de la sociedad civil, y eso lo hace muy eficiente, porque ponemos incluso ahora en agenda temas que no sé si todas las organizaciones a dónde queremos ir y hasta dónde está el propósito de los valores, ¿no? Porque siempre está esta tentación de que, ¿qué pasa si el día de mañana cae $1.000.000? ¿Cuál es tu negociación en cuanto al propósito? Y que hoy se vuelve trascendental. Entonces, ya no hablamos tanto de delegar, sino del ownership, de la apropiación, de cómo los liderazgos se apropian y además le dan ese sello particular. Y genial, por lo menos es lo que está pasando y es lo que nos permitió crecer muy rápido. Bueno, viste, no era tan difícil de responder. Digo, me dijiste, no, Sí. qué pregunta difícil y te tiraste de ahí un... La tenía pensada. Y con respecto a esto no está guionado, chicos. Cualquier pregunta que tengan, digo, vayan poniéndola ahí en los comentarios, digo, cualquier cosa que vaya surgiendo de conversación, invitados a proponer e interactuar con nosotros. Y con respecto a esto que vos decías de transmitir y demás dentro del equipo, ¿algún tip, digo, para el que está arrancando ahí, que son 2 y planifican ser muchos el día de mañana? Desde quien inicia la idea, quien la empieza a ejecutar, hasta cuando son 300, y el número 300 tiene que sentir esa misma pasión dentro del proyecto, dentro de la compañía, dentro de la organización, como para el número 1. Algo que vos consideres que valga la pena, digo, para transmitir eso, un valor, sí, algo que tengas por ahí en mente. Sí, yo creo que eso que decís es clave. Me parece que un tema importantísimo es como abrir siempre el tema del propósito y que todas las personas también, viste que vos a veces llegás a una organización y te dicen, bueno, esta es la misión, la visión, o esta organización trabaja desde la teoría del cambio, o tiene un marco lógico, bueno, hay un montón de alguna manera de frameworks para decir, bueno, esto es lo que define una organización, pero el propósito es algo que va más allá. Y cuando hay un momento, sobre todo como este, que nos desafía grande, son los propósitos los que se ponen en juego. Entonces yo creo que lo primero es poder encontrarse, definirlo y también ser muy humildes en ese proceso y de redefinir también el propósito. Hay muchas veces que nos pasa que decimos, bueno, esto está escrito en piedra, pero no todas las personas lo entienden y además es muy fácil decirlo, pero es como medio tu bebé que no lo vas a querer dejar ahí, que decís, bueno, esto es mío, y qué pasa cuando va creciendo y en ese crecimiento el propósito se redefine. Por ejemplo, algo que nos pasó en Chicas en Tecnología en un momento era con todo el proceso que hoy tiene que ver con los géneros y ya no hablar solamente de mujeres, de hombres, de lo binario, es que tuvimos que empezar a pensar también que las personas jóvenes ya no hablan más de sos mujer, hombre, sino hablan de diferentes identidades de género. Entonces, nuestro propósito, que es justamente reducir la brecha de género con foco en mujeres en un momento, después terminó redefiniéndose a todas aquellas personas que se sientan identificadas con el género femenino. Y es muy importante esto, porque sigue teniendo la esencia, pero también tuvo la capacidad de adaptación. Y eso es el pivote. Yo ahora volví a ver, no sé, recomiendo mucho que vean la serie The Last Dance, que está ahora el documental de la NBA de Michael Jordan. En una época jugaba mucho al básquet y me gusta mucho traer como conceptos e ideas de otros campos del conocimiento que no sean el de emprender solamente. Y es importantísimo porque, por ejemplo, ellos todo el tiempo hablan de esto de jugar un juego como lo es el básquet, donde tenés una pierna fija y una pierna móvil. Entonces creo que para esas personas que recién están arrancando, traten de imaginarse cuál es el pivote, cuál es la pierna fija, donde vos decís, bueno, esto es nuestro límite, pero cuál es el otro punto de inflexión. Y eso comunicarlo, pero además vivirlo con los equipos, porque a veces es muy fácil decir, bueno, entra alguien, le hago el onboarding o como se hacen estas capacitaciones iniciales. O me ha pasado a mí de trabajar en empresas o organizaciones donde el primer día me daban un libro y me decían, acá tenés todo lo que se trata de la organización. Y yo lo después para vivirlo en equipo y no para comunicarlo solamente. Bueno, creo que también es un poco esto que vos decías, que existe como naturalmente
especialmente en área 3 y en el ecosistema emprendedor, esto de pivotear fácil y ágil, que no todas las grandes compañías o no todas las grandes empresas lo tienen. Y en contraposición a todo lo que vos contás, digo, ¿cómo fue o cómo son hoy todavía las experiencias tuyas de acercarte como organización súper ágil e incluso con todo este cambio en el mindset del género y demás, a esos elefantes o a esas grandes compañías que quizás son más tradicionales? ¿Qué experiencia te llevas de todo eso y cómo es ese cambio, esa comunicación? Lo que tenés que hacer es tomar ese conocimiento, porque a veces la gente como que se siente que vos le está diciendo, ¿cómo no tenés un área por ejemplo, de diversidad? ¿O no tenés políticas de diversidad? ¿O dónde estás invirtiendo? Como cuál es el punto donde no se sienta que esa persona, que son estas grandes compañías, como bien decís, no se sientan violentadas, que vos podás generar una conversación. Entonces, lo primero es estar como desde este lugar de escuchar mucho y de entender también que son otros procesos. Hay como un punto en donde también hay cosas que son innegociables y nuestra organización creció porque pudo elegir bien los partners, incluso en momentos de necesidad, tomar estas decisiones de decir, bueno, pero con esta partner no lo vamos a hacer porque trabajamos con adolescentes y la industria, por ejemplo, del alcohol o lo tabacalero, un montón de industrias que uno podría decir, sí, tienen un montón de budget, pero no va con nuestras acciones, digo, no es ni malo ni bueno, pero ahí están las decisiones que tenemos que tomar para cuidar ese propósito, ese movimiento fijo. Y creo que lo primero para considerar es escuchar mucho, muchas de las conversaciones. A mí me gusta preguntarles también por qué se conectan, porque muchas veces el pedido viene desde el lado de las organizaciones, como, hola, o de las empresas, quiero hablar con ustedes. Y a mí me gusta como preguntarles, ¿y por qué? ¿No? ¿Qué te llamó la atención? ¿Necesitas solo una foto para el reporte de responsabilidad social empresarial o...? Tal cual, y de hecho el último tiempo hubo mucho esto que se llama en el mundo más pinkwashing, que es como, viste, como la idea de poner tras cambiar la realidad de una chica nos cuesta muchísimo, y después que sucede algo así te lleva muchísimos pasos atrás, entonces tenemos que ser muy, muy consistentes con esta idea que vos decís. Y en ese de, ¿para qué te acercás con nosotras? ¿Cuál te parece que es el propósito o el punto de valor? Creo que hay algo importante porque ahí empiezan a caerse muchas de las... A veces te dicen, bueno, porque yo necesito la foto de sustentabilidad y ahora me están poniendo que esto garpa, Es ¿no? un filtro. Y ahí decir, bueno, y ojo, porque me ha pasado muchísimas veces en donde al principio yo decía, no, estamos mirando otra cosa, pero cuando empezás a hablar, esa persona empieza como a entenderlo y empezás a construir un diálogo, porque yo también estoy aprendiendo de cómo esa persona necesita, por ejemplo, ¿cuál es tu KPI o indicador de éxito? Yo te decía, bueno, mirá, no soy el sector privado, o sea, ese es tu problema. Y hoy lo pienso porque digo, claro, es que si no empezamos a construir este Google Translate o este traductor, no podemos llegar a un punto de acuerdo común y también no nos vamos a entender. Y de nuevo, no es algo sencillo, es un trabajo que requiere mucha presencia. Entonces, por ejemplo, estas semanas que estamos con la distancia, también me ha pasado como de tener que ser muy respetuosa de los momentos de las otras personas y de que a veces, viste, desde la organización vos decís, bueno, claro, yo sé que por acá no está bien, que esto lo están haciendo mal, y no juzgar, y no poner estos límites, también es lo que permite realmente impactar en el ecosistema, porque lo que yo creo es que lo que uno construye son relaciones. Uno no construye un vínculo con una empresa solamente, vos construís una relación con esa persona que te está hablando. Esa persona que te está hablando muchas veces nos ha pasado que después se mueven y se van a otras compañías y llaman a chicas en tecnología. Entonces vos decís, pucha, ese es mi indicador. Entiendo que vos también a veces tenés que hacer reportes, pero ¿cómo podemos hacer el punto intermedio entre el famoso reporte de impacto y la necesidad que vos le podés aportar como impacto social?
con los corporativos, digo. ¿Lo miden, no lo miden? ¿Cuál es el...? Hoy tienen una métrica como éxito interna. No me digas cuál es, digo, para no abrir tanto la cortina, pero contame si existe internamente una métrica. Sí, bueno, eso también, desde el inicio de la organización, las cuatro cofundadoras veníamos con un mindset o una mentalidad por nuestras experiencias y trayectorias laborales, donde lo que no se mide no se mejora. Entonces, desde el primer minuto empezamos, incluso nos pasó con nuestro problema, que es que no hay mujeres en tecnología. Cuando empezamos a decir, che, no hay mujeres en tecnología, sí, pero ¿te parece a vos? ¿Dónde sacamos ese dato? No existía. En Argentina no existía ese dato. No existía un número para entender cuántas mujeres estaban estudiando estas carreras. Entonces fue muy interesante porque justamente no podíamos decirle, por ejemplo, a los primeros inversionistas a esto de, che, acompáñanos porque, no sé, en tantos años va a cambiar este dato. Pues no existía ese dato. Entonces tuvimos que construir el dato, ahí hicimos investigaciones, nos fuimos un poquito del foco, pero no del propósito, porque Claro. nosotras trabajamos con programas para adolescentes. Necesitaban una base. Necesitamos esa base, la construimos por también otra alianza que generamos, y eso fue muy potente porque a partir de ahí empezamos a ver el mundo con otros ojos, y el mundo también nos vio con otros ojos, porque cuando vos le planteas, sobre todo con lo que es el mundo del impacto social, hay muchas veces donde uno dice, y viste, pero es como gris, oscuro, triste, ¿no? Como que uno siempre va a pedir ayuda, necesidad. El mundo del impacto social no es esa cosa que vos decís, che, es canchero, me gusta, es cool, quiero ser parte. Por suerte de ahora hay un montón de organizaciones que entendieron que para ser parte de la comunidad tenés que mostrarle y inspirarlo desde ese lugar. Y bueno, y volviendo como a ese punto, empezamos a caminar muchos como marcos para entender cuál podía ser ese indicador, cuáles podían ser esos específicos, con algunos indicadores que ya los tenemos súper laburados, pero hay otros que también los vamos construyendo en el camino, porque van apareciendo. Por ejemplo, la capacidad de detectar, de detectar una amenaza. Se dice amenaza de esto de qué pasa hoy en el momento de la pandemia, nadie la está esperando, y la capacidad de reacción. Eso debería ser un indicador que tendríamos que tener todas las organizaciones. Como entendiste te pudiste adaptar. ¿Cómo lo podés medir? Porque eso es clave. Yo creo que eso debería ser algo que, por ejemplo, hoy deberíamos como preguntarles cuando salgamos de la pandemia a todas las organizaciones cómo realmente pudieron salir. Porque yo voy a apostar a esa organización o esa empresa o ese emprendimiento que esté mostrándome que pudo adaptarse, que está bien, que se quedó en un momento con esta cuestión de, qué mal, hay que remar, ahí la leo, ahí sí, es toda esta cuestión, pero después dijo a la acción como están haciendo ustedes y empezaron a pensar un montón de opciones digitales y de otros impactos, que creo que eso es lo que te permite también un indicador de impacto. Una cosita piola también para agregar es que nos tomamos un tiempo cuando el equipo creció para hacer algo que se llama la teoría del cambio, que es como un marco muy diferente a lo que vemos todos los días, y nos sirvió mucho para poner las mismas palabras, ¿no? Porque cuando los equipos crecen de nuevo, hay veces que el equipo de comunicación te mide el impacto de una manera, el equipo de programas lo ve desde otro lugar, el área de dirección ejecutiva, desarrollo institucional o aplicación de fondos internacionales, las vemos todos de diferentes maneras, y entonces volver a sentarnos, decir, che, vamos a mirar esto, y vamos a estar todos diciéndole esto lo mismo. Nos sigue costando, no es fácil, pero es necesario. Bueno, en el crecimiento de Chicas en Tecnología hoy como organización, el capital social o el networking, el poder estar conectado con alianzas o con aliados, y cuándo y dónde y cómo moverse con respecto a eso. ¿Qué tanta importancia tiene para ustedes? No, eso es Ahora clave. vamos. Ahí veo además el equipo de Paul, el grupo de Kling, toda gente que amamos. Bueno, sí, a ver, voy por partes. De la relación y de lo que se construye en el camino, es como clave primero entender mucho la comunicación. En la organización, la primera persona voluntaria que llegó, además de que éramos las cuatro cofundadoras,
fue Richard, que él es de comunicación y que se acercó un día y dijo, lo que hacen ustedes es buenísimo, es necesario, quiero ayudarlas, quiero llevarlo a otro nivel. Y él nos ayudó muchísimo como a entender esto de no estar solamente en un segmento, ¿viste? De no quedarte solamente o sea, podríamos hacer solamente alianzas con organizaciones de la sociedad civil. Y cuando vos trabajás con la comunicación, entendés que comunicar es también enseñar, es educar. Entonces, cuando vas haciendo esa educación, en ese proceso, aparecen otras potenciales alianzas que nunca te las hubieras imaginado, que a veces son como alianzas que, por ejemplo, ¿no? Pero siempre hay que estar apostando a que puedes llegar a ser uno de esos caminos. Entonces, creo que lo más importante en esto de para que una alianza, cómo identificarlo o cómo armar ese mapa, es que por lo menos con la ayuda de Richard fue entender primero cómo nos comunicábamos, hasta dónde queríamos llegar y lo siguiente, armar ese cuadro de doble entrada. Por lo menos es algo que personalmente siempre lo trato de hacer, de identificar, por ejemplo, quiénes son esas personas que nos pueden traccionar ese propósito y que podamos como hacer un buen match, un buen complemento para ir más lejos. Entonces, nos fue pasando que también en el sector público, que es muy complejo hacer alianzas en el sector público, por los tiempos, porque la política siempre corre, porque el otro día nos estábamos acordando con Mariana y con Sofi Caro, que cuando Chicas en Tecnología pasó todos los cambios de gobierno, ahora una pandemia, como nunca tuvimos una estabilidad para decir, no nos falta nada, pero bueno, creo que aprendimos un montón. Y en esos cambios de gobierno nos ha pasado que cuando trabajamos con el Ministerio de Educación de San Luis, por ejemplo, bueno, cómo pensar, cómo articular, y decíamos, bueno, pero si trabajamos con un Ministerio de Educación, por ejemplo, de un determinado gobierno, tenemos que hacer la compensación con el otro, porque lo que tenemos que garantizar como organización es que no miren después la lista de tus alianzas y te digan, porque vos sos de este lado, entonces no, y lo digo también del sector privado y también del sector emprendedor, pasa mucho que vos cuando vas construyendo esas relaciones, alguien viene y te dice, porque yo a fulanito no me lo banco, a menganito no me lo banco, no coincido con esta empresa que necesita ser neutral. Y la neutralidad solo se logra con la diversidad de voces. Y cuando digo diversidad de voces es, si vas a sumar a alguien de una voz, trata de sumar de la contraria, porque eso es lo que va a hacer que tu propósito sea conjunto y vaya más lejos. Suena súper difícil, suena muy contradictorio incluso, pero sí tiene claridad cuando vos decís, bueno, yo no estoy con esta persona solamente, sino que también estoy con esta otra y conjuntamente el propósito es tan grande que nos une a todas las organizaciones. Entonces, creo que construir alianzas por ahí es un pivote y bueno, y el otro punto es no solamente llenar como sellitos, viste que pasa mucho que vos decís, hey, bueno, quiero mostrar que somos fuertes y entonces pongo los sellos, sino, bueno, realmente esta pregunta de qué aporte de valor tenés vos para tu propósito, encontramos y lo hacemos más fuerte, porque a veces esas conversaciones sinceras no existen, de decir, bueno, che, pasó un año, ¿dónde hubo este aporte de valor? Entendámoslo. De hecho, es uno de los desafíos más grandes que tenemos y nosotros lo conversamos bastante, sobre todo a principio de fin de año, bueno, ¿dónde se va a ver la relación? Más allá de que nos queremos mucho, que nos aportamos un montón, ¿cómo construimos ese hacer? Sí, lo complementario, lo colaborativo. Parte de lo que venimos Totalmente. transmitiendo en estas últimas sesiones es el ecosistema es colaborativo, es permeable y es complementario entre sí. Vamos con una de las preguntas que nos hicieron por ahí. Igual esto es como un suponte. ¿Crees que hubiera sido más fácil el camino si hubiera sido chicos en tecnología? Y es una de las... Sí, hipótesis. es una de las dudas, es una hipótesis. La realidad es que ya están los chicos en tecnología. Pienso que quizás nos pasa mucho, y nos pasó por lo menos en el principio, que hubo algo medio raro como vinculado a esto de
Por ejemplo, ¿por qué chicas en tecnología y entonces excluyen y nos quedamos afuera? La verdad que la organización no quiere que en unos años necesitamos crear chicos en tecnología porque se coparon tanto las chicas que ahora copamos todos los espacios. Siempre lo decimos. Y también hay otra realidad. Nos pasa mucho que cuando trabajamos con las escuelas secundarias, lo que hacemos es muy copado. Entonces, a veces vienen los chicos y nos dicen, hey, pero yo quiero ser parte, me estás discriminando. Y yo ahí, y el equipo, les decimos, bueno, pero vos cuando se te rompe el celular, o cuando te pasa algo con la tecnología, o se te traba algo, o para ir a jugar un videojuego, ¿a quién invitas? ¿A Carla? Y te dicen, no, claro, se quedan pensando y te dicen, no, sí, a Carla nunca la invito. Ah, bueno, cuando hagas eso, ahí te sumas a chicas de tecnología. Y ahí les mostramos que es necesario sacar esos sesgos. Y entonces sí, creo que hubiera sido en un punto innecesario crear chicos en tecnología, pero creo que hoy los chicos también son necesarios para que haya más chicas en tecnología. Esto es un problema que lo vamos a resolver todas las personas, Los no chicos como solamente. menores, no los chicos como género, digo. Totalmente, las dos cosas. Chicos, menores, padres, madres, abuelos, educadores, como que nos pasa mucho y nos pasó al principio que, por ejemplo, hacíamos un super laburo, las chicas estaban súper motivadas, terminaban nuestro programa, salían como diciendo, sí, quiero estudiar diseño de desarrollo de videojuegos, ¿viste? Llegaban a la casa y la familia decía, uy, pero pará, eso no es una carrera. Vos tenés que ser contadora. Entonces, había que empezar a trabajar con otras construcciones y por eso todas las personas tienen que estar sumadas. Había alguien que además tiró esto del neutral, y sí, es cierto, pero también es necesario, aunque acá estamos en un lugar bastante. La realidad es que salís un poquito y la gente te dice, ah, no sabía que las mujeres no estudian tecnología o no hay mujeres en tecnología. ¿Y cómo tenemos que hacer para eso? Y bueno, trabajar dos pasos atrás, ir a esas chicas. Entonces, creo que no tenemos que subestimar esto que sabemos mucho, tenemos que difundirlo y comunicarlo. Y es cierto, lo ideal, siempre lo decimos en la organización, es que podamos desaparecer, que no exista el género como un distintivo. Bien. Bueno, otro camino que no sabemos cómo hubiera sido si hubiera sido necesario. Con respecto, alguien nos estaba consultando sobre Ale Almarc. eh, Hoy ustedes miden este impacto social y demás. ¿Tienen algo relacionado a impacto del medio ambiente o Mm. no? Mirá qué bueno lo que acabas de decir. Mira, no directamente lo teníamos al principio, pero todo lo que hacemos con chicas en tecnología, hacemos que las chicas traigan las tecnologías que tienen a disposición, que no se compren nada. De hecho, también trabajamos con las escuelas, con los municipios para identificar que ya existe. Pasa mucho que el municipio, por ejemplo, tiene una sala de computación que nadie sabe, que no están dando ni talleres ni cursos, a veces daban un taller de Excel ahí perdido, y lo mismo pasa en las escuelas, las salas de computación cada vez son espacios medio abandonados o espacios que solamente sirven para las. No nos dimos cuenta que lo estábamos haciendo, que era pensar en esto de lo que tenemos a disposición de la tecnología, no pensar que laburar con tecnología es invertir necesariamente en infraestructura en tecnología, porque el primer desarrollo que queremos sacar y lo primero que queremos construir es que justamente uno no piense, sobre todo una chica no piense o que para desarrollar tecnología necesita estar en el MIT, necesita estar en Silicon Valley, necesita tener la Mac. Esa persona tiene que entender que puede crear tecnología con lo que tiene a disposición. Entonces, al principio era así, y hoy nos damos cuenta que trabajamos incluso en contra de la obsolescencia programada, de un montón de cosas que nos pasa un montón, que nos dicen, che, nos ha pasado en municipios hoy estamos en diferentes localidades de Argentina, y nos ha pasado que nos dicen, che, nos vino una donación, o tenemos tabletas, o tenemos celulares, y no sabemos qué hacer con esto. Bueno, lo que te damos es qué hacer con eso, pero no compres, por favor, porque lo más importante es la mentalidad y el acercamiento con la tecnología por sobre la tecnología en sí misma. A tratar de generar un cambio. Total. Hablamos mucho de positivo y todo un mundo ideal en el cual estamos en camino y trabajando para poder lograrlo.
Ujú. Algo que te haya costado, que les haya costado como organización en particular, que hayas dicho, uy, la verdad que esta piedra no me la imaginaba, o esto la verdad que, Mm. ¿cómo costó pasarlo? Algo en Uf. particular, digo, y si querés por ahí abrirlo, digo, yo sé algunas cuestiones en particulares que me has comentado en un momento, si querés abrirlo tanto desde la organización Mm. hacia comunidades o hacia compañías, o incluso desde la presencia digital o virtual. Total, total. Uy, sí, mira, tenemos un montón. Ayúdame porque lo hemos hablado un Una, montón si querés elegir una, catárticamente. primero vayamos con una, quizás desde el tener presencia virtual como organización. Bueno, ahí lo decimos siempre con Poppy, vamos a escribir algún día el libro negro de la organización, porque tenemos al principio, y sigue siendo, tenemos como un mundo muy agresivo en Internet, donde por ahí posteamos cosas, compartimos cosas, todo lo que hacemos es libre y gratuito, por lo tanto lo hacemos con un esfuerzo y con la manera de que sea de la mejor calidad posible, y nos ha pasado muchas veces de que aparecen comentarios súper, como se dice en el mundo tecnológico, haters. Ah, Poppy, ahí. Y además con Poppy estamos pensando que eso nos va a terminar financiando, porque ¿viste? Tenemos un libro negro donde, para quienes Claro, no otra sepan, unidad de negocio. claro, para quienes no sepan, Poppy es quien coordina todo lo que es comunicación y prensa y le da muchísimo valor a la organización y muchas veces lo hablamos y por qué es importante un rol como Poppy, su equipo, porque hay que repensarlo todo el tiempo y a veces decimos, ¿qué hacemos? ¿Nos enganchamos en esta o pensamos en salir? ¿O le respondemos o no le respondemos? Nos ha pasado además con, ahí la Guille dice, we hate haters, sí, es que es tremendo. Y entonces vos decís, pucha, qué tiempo libre que tiene la gente, y eso nos pasó un montón, incluso nos ha pasado con educadores o con familias que desde el con desconocimiento total te dicen a veces como, ah, porque vi que en una foto hay una chica con un pañuelo, cuando fue todo el tema también de la ley y del debate. Nosotras trabajamos con escuelas y con chicas que vienen de ámbitos públicos, privados, de diferentes religiones, de escuelas laicas. Tiene una gran diversidad y justo vieron una foto y dijeron, ah, ustedes encima, no sé, discriminan. Y vos decís, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Justamente no estamos discriminando, estamos buscando diversidad. Y sí, ese impacto es muy detractor. A veces nos encuentra momentos donde estamos felices y nos reímos, pero muchas veces como es un trabajo difícil, cuando no estás bien, estable, digamos, te puede pegar feo, y nos puede pegar feo, digo, como organización y decir, che, tengo ganas de apagar la luz, ¿por qué tenemos que estar sosteniendo esto? Así que sí, una parte oscura y difícil es esa, que es cotidiana y que pero que no es menor, porque ahí está la sociedad presente, no solamente el mundo tecnológico. Y también conectado a eso nos ha pasado al principio, por lo menos con el mundo de la prensa, de los comunicadores, al no entender que trabajábamos con menores de edad, a veces les hacían preguntas que decíamos, pará, es una persona menor de edad. Parte de lo que hacen estas personas, sobre todo a las chicas, de detectar problemas de sus comunidades, problemas que les preocupan, que van desde el suicidio adolescente hasta la recolección de basura en un barrio y generar soluciones tecnológicas con esa diversidad. Entonces, imagínate que si una periodista o un periodista te pregunta en algún momento, che, ¿y a vos te discriminaron alguna vez? ¿Por qué hiciste una app para trabajar, no sé, el acoso callejero? Y eso te puede generar como esa cuestión donde vos decís, bueno, una cosa es hablarle a un adulto y otra cosa es hablar a un menor. Entonces también muchísimo trabajo con su equipo de ir ablandando y educando en esa comunicación. Y por otro lado, para buscar la otra parte no romántica, es el financiamiento. El financiamiento termina siendo como un tema donde a veces, por lo menos yo me lo consulto todo el tiempo y se los cuento a veces y lo intercambiamos con las cofundadoras, de que cuándo va a ser el día que enfoquemos la energía grande en poder hacer la misión y no en buscar fondos para hacer la misión. No sé si me explico, pero en Argentina es Sí, sí, muy digo, difícil. para el que, no, el que está escuchando, digo, sostener una organización tanto pública como privada, como
algún equipo y no siempre es fácil encontrar esos presupuestos. Digo, porque no tenés un modelo, no salís a vender lapiceras a la calle o en un kiosco. Totalmente, totalmente, y tenés que estar siempre teniendo en cuenta las contingencias, esto que hablábamos antes de con quién me asocio y si esa asociación a veces te termina cerrando más puertas del otro lado. Bueno, empezar a pensar en un modelo más sustentable, que nos encanta esa palabra, la sostenibilidad, y hoy todo el mundo te dice, oh, vos tenés que pensar en sostenibilidad, pero no hay un libro para eso y nadie te está ayudando concretamente a pensar, porque es algo que también depende mucho de cada organización. Es como que no hay una receta mágica. Y en ese ecosistema me parece que el financiamiento, la sostenibilidad, empezar a pensar a veces no respuestas lineales o mágicas, es otro de los temas y los desafíos. Y yo creo que el otro desafío más grande es, bueno, ya lo hablamos, pasamos un poquito de lo de las alianzas, y también como entender esto que tiene que ver con trabajar en equipo. A veces es muy difícil para todas las personas, nos pone todos los días a prueba, que es por ahí la otra parte también no romántica. O sea, tener presente cuál es nuestro propósito, cuidarnos como equipo, cuidar la salud del equipo. Son como un montón de cosas que a veces parece fácil, tema que hay que ponerle foco. No me gusta la palabra trabajo porque lo siento como con esa carga, sino que tiene que ser un compromiso que tenemos que estar alineados todas las personas del equipo. Que eso también es algo que uno diría, bueno, sí, tenés X presupuesto, no sé, busca tantos talentos, y no es tan fácil, porque hoy no solamente es un talento, sino también es un talento que pueda comprometerse y trabajar en equipo, ¿viste? Como que a veces yo digo, está buenísimo tener a Messi, pero si no estamos apuntando con toda esta cuestión como más de trabajo en equipo, la verdad que no podemos ser todos Messi. Tenemos que poder laburar en equipo. Eso digo, también es algo que venimos charlando en estos últimos encuentros y tiene que ver con el ecosistema emprendedor en general. Tengo una idea y salgo a pagarle a un programador y no, y la verdad que primero tenés que tener un socio que tenga esa expertise, ese skill de programación, pero que te pueda dar una mirada amplia y hasta holística del proyecto para decirte, che, lo que vos estás diciendo está buenísimo, pero ¿sabes qué? Sugiero que el mejor camino quizás desde la visión tecnológica sea por acá. O sea, esa visión es necesaria completamente. Y Total. en cuanto a contexto, hoy situación que todos conocemos y nos toca, ¿cómo les toca a ustedes con respecto al equipo? Digo, ¿venían trabajando remoto? ¿Tuvieron que adaptarse mucho? ¿Cómo fue la experiencia esa en el hoy? Uy, sí. A ver, me encanta. Poppy ahí están con Clink hablando. Este, Debate, chicos. La Hay próxima un la debate, invitamos. hay un debate. Sí, sí, y la próxima tiene que ser además como en el after. No, bueno, eso que mencionabas, creo que algo que estuvo buenísimo y que de nuevo, poniendo el foco en el equipo, somos un equipo que laburamos como ágilmente y pudimos adaptarnos rápido, pudimos entender y leer el contexto rápido. Si bien no solemos, al principio todo lo que hicimos en Chicas en Tecnología, éramos las cuatro cofundadoras, solo nos veíamos cada tanto los fines de semana, pero todo lo hacíamos digital, virtual, y cuando hacíamos las propuestas y los eventos, ahí nos veíamos. De hecho, muchas veces en el entretiempo, un montón de tiempo. Y ese ADN después cuando se fue expandiendo, fue creciendo, fueron apareciendo otros liderazgos, otras personas que se sumaron al equipo. También siempre ese fue un valor, poder adaptarse, poder trabajar en equipo y poder trabajar remotamente. Creo que venía muchas de esas personas con un mindset y con una experiencia súper grosa en eso, entonces no nos fue difícil adaptarnos. Lo que yo creo que sí nos fue desafiante fue nuestra primera weekly. Solemos tener las weekly los lunes a primera hora, y como que la primera weekly fue como, bueno, no sé, ataque de Godzilla, como, ¿de qué estamos hablando, no? Porque como sociedad y como personas no sabíamos que todavía nos cuesta entender si estos son 10 días más, 4 días más, 5 días más, qué está pasando en el mundo. Entonces, poder conversar esto, poder alinearnos y empezar además, yo creo que hubo algo que estuvo buenísimo, que fue toda la innovación y creatividad que surgió en Chicas en Tecnología. Justamente como hay liderazgos y personas con muchas experiencias,
como que se tomó para como la posibilidad de empezar a innovar y se fue amalgamando para eso y trabajando en ese horizonte. Que eso es muy difícil porque lo que más les está costando, o después veíamos cuando hablábamos, no sé, con las empresas o con otros aliados y aliadas, que nos decían, no, porque ahora, ¿cómo vamos a adaptar este programa? ¿Qué vamos a hacer con esto? Y bueno, Chicas en Tecnología salió a reinventar los programas, incluso a diseñar otras cosas nuevas que estaban ahí en la galera, porque no vamos a mentir que hay muchas cosas que vienen como en el proceso o en el prototipado o en la idea de decir, che, esto estaría bueno, y lo guardamos y salieron y tuvieron como un foco y una potencia enorme. Al principio nos pasaba que medio que no entendíamos para dónde íbamos en ese proceso, y la realidad es que hoy tenemos una propuesta que está pensada 100% a la digital, y el equipo se alineó a eso, pero se alineó porque hubo un propósito y porque todo el mundo creyó en ese propósito y además sintió que pudo aportar valor. Creo que eso es lo más importante, todas las personas pudieron ponerle ese sello propio a cada iniciativa. Y ahí como espacio de chivo, contame qué están haciendo hoy y a dónde los podemos invitar para el próximo evento, actividad, espacio, encuentro. Y todo el equipo de comunicación se encarga de mencionar todo, todo es libre y gratuito. A partir también de todo esto del COVID, empezamos a abrir el juego. Hay bastantes mujeres que por ahí al principio, nosotras trabajamos específicamente mujeres adolescentes y ahora ampliamos un poco y a partir, de hecho la mayoría de las personas que se están sumando tienen entre 19 y 23 años y por ahí quieren acercarse a este mundo. Recibimos mucha gente de todos los lugares de la región, lo cual también nos sorprendió un montón. Así que ahí hay alguna propuesta también de valor para esa gente, para las personas que educan, que la verdad es que también salieron a decir, che, necesito entender algo de todo esto, o qué puedo adaptar para mis clases. Así que también hay propuestas para educadores y educadoras. Ahí Y justo nos están preguntando cómo integran la cultura de cada región, mm, si querés linkearlo con eso. dale, sí, sí, muy buena pregunta. Ah, ahí está, che, incidencia hay ahí. Bueno, y sumado a eso, mañana tenemos una invitación especial, que ahí ahora la digo y me gano todos los puntos de Poppy y de Belu, que tenemos también un webinario, estamos haciendo unos webinarios súper copados con diferentes personas del ecosistema. Va a haber un webinario pronto también que lo estamos lanzando de Área 3 con Pablo, contando sobre comunidades. Todos esos son materiales y propuestas formativas que son libres, gratuitas y accesibles. Mañana el webinario es a las 18 horas, así que se puede inscribir. Específicamente va a ser sobre metodologías ágiles y vamos a trabajar sobre uno de los equipos que es Prisma, que trabaja con diferentes acciones vinculadas a todo lo que tiene que ver los medios de pagos digitales y demás. Pero bueno, también tenemos otras opciones que son offline, porque escuchamos mucho diferentes personas que nos empezaron a decir, che, ¿qué pasa? Gracias, Poppy. Sol También ahí. aunque sea a la distancia. Siempre perfecto. Y creo que ahí es súper clave que también diseñemos propuestas para que cuando estés en un momento donde puedas tener internet, puedas descargarte esos materiales y trabajarlos offline, que eso también es importantísimo, sobre todo para las escuelas, para las personas que educan de todo el país y para las chicas. Y ahí lo conecto con esto de cómo integramos con las diferentes culturas. Por ejemplo, los webinarios, algo que tiene Piola es que son webinarios interactivos. Entonces hay un momento donde las personas pueden preguntar e interactuar con quien está hablando, y ahí esa persona directamente va adaptando a esa territorialidad. La realidad es que todos los temas vinculados a tecnología, hay algo muy desafiante que hay un punto como personas usuarias que lo tenemos común, digamos. Y hay otras cuestiones que siempre lo decimos en la organización, es que trabajamos desde un punto que es contextualizado, que es dinámico y que es flexible. Entonces, si bien nuestras propuestas tienen ejes, tienen el punto de flexibilidad para que vos lo puedas adaptar y tenga sentido en tu contexto. Así que le dedicamos mucho a eso. Bien. Bueno, Mel, con lo último. Tenemos un público bastante variado. Hay el que está emprendiendo
el que todavía no, pero en algún momento lo hará, o que tiene interés, el que trabaja en una corporación, en una compañía más tradicional. ¿Cómo las pueden ayudar hoy como organización? Sumándose desde los diferentes lugares, ¿de qué manera las pueden llegar a ayudar para seguir creciendo? Ay, bueno, gracias. Todo lo que hacemos es libre y gratuito. Hay dos formas grandes. La primera es compartir todo lo que hacemos porque sabemos que siempre conocemos a una chica que puede ser una chica en tecnología, en nuestras familias, en nuestros ambientes. También estamos trabajando con todo lo que tiene que ver con donaciones individuales, así que pueden sumarse a esta causa, ser parte, y eso tenemos como diferentes propuestas. Somos una organización de la sociedad civil, así que desde 10 pesos por día pueden ser parte de la organización, hasta también todo lo que es el voluntariado, que tenemos diferentes opciones, que siempre hay gente talentosa que nos puede aportar, desde ayudarnos a mejorar una base de datos, hasta, por ejemplo, hemos recibido varias donaciones de tecnología, que las diferentes maneras, y por supuesto para eso, para mí lo más importante es compartir también todo lo que hacemos, que ahí es donde van a entender cuál es el aporte de valor, y desde donde también esas personas pueden sentir que pueden ser parte de la organización, no solo ayudarnos, sino ser parte. Así que mi invitación mayor y la de todo el equipo es que se metan en nuestras páginas, que en nuestras redes sociales y que encuentren la mejor manera de ser parte de Chicas en Tecnología. Y los que no son directores y trabajan en alguna compañía, mañana o ahora mismo cuando cortamos, le mandan un mensaje al director diciéndole, che, ¿conocías a las Chicas en Tecnología? Hay que sumarlo. Por supuesto, está súper abierto. Trabajamos además con diferentes compañías de tecnología, como bien mencionaste, que creo que eso es importante, no solo con las compañías de software que son específicas, sino también con aquellas que están en un proceso de transformación digital, que eso también está buenísimo tenerlo en cuenta, porque no es que estamos... este es un desafío que tienen todas las empresas, organizaciones, que es pensar en la diversidad, porque sin diversidad, lo decimos siempre Chicas en Tecnología, no hay innovación. Así que bienvenido también todas estas conexiones que nos van a hacer más grande este propósito. Genial. Bueno, Mel, nada, de vuelta, mil gracias por el espacio. Antes de que se me vayan todos, les cuento, este es un espacio que estamos dando en el marco de lo que es el Área 3 Coworking virtual. A lo largo de la semana y durante el día vamos comunicando y teniendo diferentes espacios para que charlen, se capaciten o puedan escuchar a otros emprendedores o organizaciones del ecosistema emprendedor. Los invito a que sigan de cerca las redes de Área 3. Les cuento, el próximo martes vamos a tener otra entrevista. Vienen los chicos de mibarrio.chat, que es un proyecto que hace no más de un mes que surgió como necesidad para resolver el conectar a través de WhatsApp a comercios muy chiquitos. Después en la semana hay varias actividades, capacitaciones y, como les decía, hay espacios para que puedan conectarse con otros emprendedores. Así que los invito a seguir de cerca las redes de Área 3. Sigan a Chicas en Tecnología, los que están desde el lado de Área 3, están ya en las redes de Chicas. Y Mel, de vuelta a vos y a todo el equipo de Chicas en Tecnología. Siempre es un placer trabajar con ustedes y muchísimas gracias por aceptar la invitación sin siquiera haberlo dudado, porque para quien ni siquiera me preguntaste, te invito, bueno, estoy. Así que, bueno, gracias a ustedes por sostener este espacio. Realmente he extrañado mucho verte, ver ahí a todo el equipo, a todo el ecosistema, y también Paz te manda saludos. Creo que también estas son iniciativas que nos siguen fortaleciendo y encontrando. Así que gracias a ustedes, gracias a vos, Pablo, particularmente, que sos quien siempre está ahí uniendo y haciendo más grande la comunidad y dándole sentido. Así que muchas gracias. Obvio que no lo dudamos. Acá